Mi nombre es Arturo Sánchez, yo soy neuropsicólogo y trabajo en Petróleos Mexicanos en el área del CENDIS, ¿no? Centro de Desarrollo Infantil. Y justo el tema de esta plática es exponerles un poco cómo es que nosotros trabajamos en CENDI con nuestras niñas y niños. Y además es una sugerencia y es una invitación para que agentes educativos y mamás o papás puedan trabajar también esto desde sus casas y hasta en las aulas, ¿no? Al final de este conversatorio daremos una breve uh, ideas y tips precisos que ustedes podrán aplicar para identificar las habilidades de nuestros niños y para también, una vez identificadas las habilidades, poderlas hacer fortalezas, ¿no? O sea, estimularlas para hacer de esto algo que les permita desarrollarse en general en varios entornos. Entonces, bueno, les voy a pedir que primero que disfruten la plática. Me gustaría muchísimo que fuera algo no aburrido para ustedes, que fuera algo he pensado en algo dinámico para no hacerlo tan aburrido. Y además que ustedes puedan aprender un poco, pero sobre todo que puedan aplicar algo de lo que vamos a hablar en sus ambientes inmediatos. Yo creo que si muchas personas hiciéramos esto, entonces cambiaría nuestro concepto rotundamente sobre los límites y sobre la discapacidad. ¿Por qué es importante hablar? O sea, ¿por qué este tema merece nuestra atención? El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión con Personas con Discapacidad desde 2016 descubrió que la mitad de niñas y niños que tienen discapacidad no van a la escuela. Entonces es una cifra preocupante, pero es una cifra muy interesante porque ¿qué será lo que hace que las niñas y los niños con discapacidad, la mitad de ellos, no vayan a la escuela? ¿Decisión de los papás? Sí, probablemente. ¿Por qué? Quizá la respuesta está en los ambientes educativos. Quizá las oportunidades, eh, haya mucho que hacer para lograr una equidad en las oportunidades de aprendizaje. No solo de cuidados asistenciales, que por ejemplo el papá o la mamá yo creo que prefiere tenerlos en casa, quizás sea más fácil, porque he escuchado a papás que dicen, bueno, ¿y para qué lo mando si de todas maneras no aprende, ¿no? O si de todas maneras no puede. Entonces, bueno, eso no es un error del papá, eso es un impacto de la sociedad y creo que con temas como este nosotros podremos dar una mirada diferente. Les puse una estadística, como pueden ver que INEGI emite, donde agrupa las dificultades principales. No hablamos si hay discapacidad o no en estas dificultades, sino más que nada los impedimentos que las personas con discapacidad tienen, ¿no? Tenemos que lo principal es, por ejemplo, acá podemos ver, lo principal es cosas motrices, ¿no? Subir, caminar, bajar, desplazarse. Y tenemos cosas visuales, auditivas, cosas de autocuidado, que vamos a ver que es súper importante. Cosas de inteligencia, que tienen que ver con funciones como recordar, memoria, atención, concentración. Y un 15% de comunicación. A lo largo de esta plática iremos dando herramientas que pueden utilizar, les repito, para cada una de estas cosas. El principal objetivo de hablar sobre esto es buscar una reconceptualización sobre la discapacidad y sobre los límites. Les voy a pedir que se imaginen, ¿no?, un baño de hombres con migitorios, ¿no?, a cierta altura. Y entonces de repente llega un pequeño de 3 años que no puede hacer pipí en el migitorio porque están mucho más altos. Um, Esto no es, si lo vemos de alguna manera, el niño no puede, no tiene un impedimento, tiene una dificultad. Sin embargo, si alguien hubiera puesto un migitorio más abajo, el niño ya no tendría la dificultad. Eh, Mucho tiempo, como lo vamos a ver, se ha visto que algo le falta a la persona que sufre discapacidad. Este, y quizá no, quizá algo le falta al entorno. Quizá haga falta más rampas para que la gente se pueda mover, quizá haga falta migitorios más bajos, quizá
haga falta creatividad en los agentes educativos para poder lograr una igualdad de oportunidades en el aprendizaje. Y les digo esto porque antes la inteligencia, desde mucho antes, se veía como, les voy a contar la historia un poquito, vamos a revisar un poquito la historia. La inteligencia se veía como que si alguien la tenía o no la tenía, ¿no? La conceptualizaban ya desde el siglo pasado como una sustancia, como algo adentro de la persona que lo hacía inteligente o no inteligente, lo cual era muy injusto, ¿no? Lamentablemente la psicología es una de las ciencias que más aprende de las guerras y justo en un intento por clasificar soldados se empiezan a inventar pruebas que midan esta inteligencia, ¿no? El objetivo de ellos era mandar soldados con menos inteligencia a las primeras filas en la guerra y seleccionar a aquellos que fueran más capaces o que tuvieran más grado cognitivo para dirigir, ¿no? Entonces los oficiales, las autoridades en la milicia en Estados Unidos eran personas más inteligentes y quienes no poseían tanta inteligencia según esta prueba, entonces corrían más riesgo, ¿no? en las batallas. Esto, gracias a Dios, ha cambiado, ¿no? Poco a poco hemos aumentado más cosas, por ejemplo, diciendo, sí, bueno, alguien inteligente es alguien que resuelve más rápido operaciones matemáticas, por ejemplo, pero alguien inteligente también necesita más inteligencia en el entorno para poder, como decimos, hacerla en la vida, ¿no? ¿Cuántas personas con muchos dieces cuando van a trabajar, entonces no pueden, ¿no? Y las personas que a lo mejor no tienen tantos dieces, que a lo mejor les costaba 2 o 3 veces aprender un tema, se desenvuelven muy bien en la sociedad, se desenvuelven muy bien en sus metas, e incluso ya hablamos de que tienen más inteligencia emocional, ¿no? O sea, ya controlan mejor sus emociones, se autodirigen, gestionan mejor sus relaciones. Entonces la inteligencia era muy pobre, pensándolo así, ¿no? Si era una sustancia que alguien tenía o no, eh, dejaba mucho en la mesa, ¿no? Necesitábamos más formas de medirla. La verdad es que yo creo que se ha hecho una obsesión por medir la inteligencia, ¿no? Tenemos nuestra medida de CI, que nos marca un promedio de 100, ¿no? Con una desviación estándar entre 90 y 110. Entonces, el ser humano que tanto le gusta normalizar, ¿no? Entonces, eso es lo normal, entre 90 y 110. Todo lo que salga de 110, todo lo que pase de 110, entonces es sobredotado, y todo lo que esté abajo, entonces es limítrofe o tiene algún problema, alguna discapacidad intelectual. El tema es que nos fuimos dando cuenta que no solo es esta sustancia que la gente tiene, sino que a medida de las repeticiones o a medida del entrenamiento o a medida de la estimulación del entorno, uno puede ir moldeando su inteligencia, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, tú ves a alguien haciendo su trabajo que hace todos los días y lo hace tan rápido, los que cuentan dinero, por ejemplo, y es que ahora son más hábiles porque lo han repetido y repetido y repetido. Entonces nos damos cuenta que tenemos un tipo de inteligencia que se puede moldear, ¿no? Que es más plástica. Esto ha sido todo un proceso, empezamos en el siglo pasado, pero ahora, actualmente, ya concebimos la inteligencia como las habilidades que necesitamos para funcionar, ¿no? Eh, ya no es medir la inteligencia, ya no es saber que tienes menos de 80, ya no es saber que no puedes escuchar y entonces por no poder escuchar no puedes hablar. Más bien se trata de saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer y cómo lo puedes lograr. Un concepto de discapacidad, un concepto predominante en la discapacidad es que para que alguien tenga discapacidad tiene que tener una disfunción, o tiene que tener una imposibilidad de lograr algo. Por ejemplo, si yo pierdo un dedo, pero soy psicólogo, mi trabajo, mis ambientes y mis necesidades quizá me hagan no tener una discapacidad. Pero si yo toco el piano y pierdo un dedo, entonces mi función se altera. Ya no puedo ser funcional a lo que me dedico y entonces ahí habría una discapacidad. Pero se dan cuenta cómo desde acá, entonces empezamos a voltear un poco el concepto de discapacidad y empezamos a ver otras cosas que antes no veíamos, como, sí, ¿qué te falta? Pero lo utilizas. Por ejemplo, yo puedo tener una fobia impresionante a la sangre y ser médico, o yo puedo tener una fobia a las estrellas y nunca salir de noche. Es decir, que lo que el individuo tenga no lo va a determinar un poco la interacción con el entorno.
A este punto hemos llegado con unas llamadas habilidades adaptativas, es decir, que son las habilidades que nos ayudan para adaptarnos a nuestro entorno. Yo subrayé en educación preescolar, que es a donde me dedico, que es donde estamos en CENDI, en inicial y preescolar, pero subrayé algunas habilidades que son necesarias para el desenvolvimiento de una niña o un niño en preescolar, pero son varias, miren, vamos a revisarlas. Tenemos la comunicación, el autocuidado, y el autocuidado es justo la gráfica que veíamos hace unos minutos, donde alguien se tiene que vestir, se tiene que cuidar su salud, ¿no? Eh, que por ejemplo cuando alguien no escucha, si no podemos hacer que escuche, ¿no? Si no queremos normalizarlo, llevarlo a la norma, ¿no? O al promedio de gente que sí escucha, entonces podemos hacer que se comunique, aunque no escuche. Y entonces ahí ya no va a ser una disfunción, ya no, o sea, se va a adaptar con la comunicación a pesar de no escuchar, por ejemplo, a pesar de no saber leer o escribir, tan necesario y tan buscado es en nuestros preescolares, ¿no? Eh, la utilización de la comodidad, por ejemplo, es importantísima para activar servicios de emergencia, para poder ir al banco, hacer un depósito, para funcionar en la vida. Cuando he atendido a madres o a padres que tienen hijos con disfunciones o con dificultades, la primera pregunta que se hacen es, ¿y qué va a pasar cuando yo no esté? ¿No? O sea, ¿cómo le va a hacer para subsistir cuando yo no lo pueda cuidar? Y creo que cuando entonces vemos estas habilidades adaptativas, entonces nos da una respuesta, ¿no? Si mi hijo o mi hija es capaz de ir al banco, administrar un negocio, hacer actividades monótonas que se almacenen en una memoria procedimental, es decir, una memoria de procedimientos, entonces a lo mejor va a ser muy diestro para hacer cosas que habitualmente hace. Va a costar trabajo entender cosas nuevas quizá, pero va a dominar mucho las que ya se hacen. Entonces, si nosotros reforzamos estas habilidades adaptativas, quizá nuestra pregunta se conteste. Tal vez parcialmente, pero, pero no es poquito para esos papás que me preguntan, y bueno, ¿qué va a pasar cuando yo no esté, no? Entonces, la autodirección para seguir horarios, cumplir con tareas, saber a qué hora dormirse, saber a qué hora despertarse, saberse cuidar, saber qué evitar para no tener accidentes, no utilizar el agua caliente, no jugar con tijeras, por ejemplo. Y les puse con un asterisco las habilidades académicas funcionales, porque la mayoría o la tendencia, no estoy diciendo que todos, pero la tendencia es que el niño tenga habilidades que le permitan salir bien en la escuela. Y principalmente se resumen en habilidades verbales y matemáticas, que eso es lo que la currícula fomenta y evalúa, ¿no? Cómo va en español y cómo va en matemáticas, además de muchas cosas, por supuesto. Pero cuando un niño va en primaria, entonces tiene ejes de formación que tienen mucho que ver con habilidades verbales, con habilidades de ejecución también y con habilidades matemáticas. Para que alguien tenga discapacidad, según la Asociación para el Retraso Mental Americana, eh, no solo tiene que tener, por ejemplo, para discapacidad intelectual, no solamente tiene que tener dañadas las habilidades funcionales académicas. Además de esa, tiene que haber dos esferas más, o sea, para que sean tres, que en general lo hagan no funcionar. Entonces, realmente si vemos que las habilidades académicas ocupan en estas habilidades educativas solo una de todas las que son, ya no es tan importante, ya no es nuestro 100%, ya no nos preocupa tanto que el niño le cueste trabajo leer o le cueste trabajo o no le entiendan las fracciones, ¿no? Más bien necesitamos, por ejemplo, habilidades sociales, se les voy a marcar acá. Las habilidades sociales, vamos a pensar por ejemplo, en los CAM, Centros de Atención Múltiple, que son centros especializados en personas con discapacidad. Vemos que no hay bullying, por ejemplo, ¿no? Vemos que los niños no molestan a otros. Sí, a veces le sacan el lunch, pero no hay una burla, mucho menos que en las escuelas regulares. No me gusta ocupar la palabra regulares o comunes, ¿no? Tengo un conflicto con esos conceptos que son muy concluyentes, ¿no? Y engloban muchas cosas. Sin embargo, vamos a pensar que un niño lo formamos sin problemas matemáticos, pero lo formamos en empatía,
en atender al otro, en escuchar al otro, en ayudar a los otros. No son esas habilidades que nuestra sociedad necesita más que, que las fracciones, por ejemplo. No deseamos más cuando vemos nuestra realidad, ¿no? Un poco triste de delincuencia, asesinatos. ¿No valdría la pena que nuestros niñas y niños tuvieran una formación un poco más en valores, un poco más en cómo usar su ocio, su tiempo libre, por ejemplo? Sabemos que el ocio es un detonador para el consumo de sustancias. Entonces, ¿por qué no mejor capacitamos a personas para arte y cultura, por ejemplo, en su ocio y tiempo libre? ¿Por qué no capacitamos para un trabajo, el que sea? Les quiero compartir que hace unos años hice justo un grupo con niños con discapacidad. Y entonces mi meta personal era poder incluir en un mercado laboral donde de verdad les dejara dinero, ¿no? Donde de verdad pudieran hacer algo con sus habilidades. Entonces, pues preparamos 6 meses de talleres, terapia a través del arte, todo se enfocó en arte, diferentes tipos de arte, pero hicimos escultura, hicimos poesía, y entonces al final hicimos una subasta, ¿no? Invitábamos a personas y exponíamos los trabajos o los productos que nuestras niñas y niños habían hecho, lindísimos por cierto, y los subastábamos. Bueno, era impresionante ver como por ejemplo artículos como un gancho de ropa de esos de alambre enredado, estaba decorado con unos listones dorados, solamente con eso porque fueron en las manos de nuestros niños, y nosotros teníamos niños con discapacidad motriz, con discapacidad auditiva, con discapacidad intelectual, y entonces hacían este ganchito que se vendía, por ejemplo, en 800 pesos, ¿no? Sí es cierto que hizo falta una persona muy sensible del otro lado que lo comprara, que lo valorara, pero también es cierto que hay muchas oportunidades de inclusión laboral. Entonces, cuando pensamos más en habilidades adaptativas, pensamos menos en que algo le falta a ese niño, ¿no? O a esa niña. En las escuelas, por ejemplo, tradicionalmente, típicamente, antes y favorablemente les puedo decir que anteriormente, actualmente ya ha disminuido muchísimo, pero antes a un niño le fallaba algo, a una niña le fallaba algo. Entonces la tendencia, así casi casi sin pensar, inconsciente, era que lo evalúen, que vean que tiene, quiero una etiquetita o un diagnóstico para saber qué es lo que tiene, ¿no? Eh, hace varios años, por ejemplo, yo llegaba a una escuela y me decían, este niño tiene autismo. Y en la otra sala también tiene autismo y también lo diagnosticaban con autismo. Entonces, bueno, si pensamos que el autismo, la prevalencia de algún trastorno del desarrollo, generalizado del desarrollo, le da a 60 niños de cada 10.000, pues entonces era mucha suerte que le tocara a muchos niños con autismo o con discapacidad. A lo que quiero llegar es que había una tendencia por saber que el niño tenía algo. Entonces cuando tenía algo, ya no lo forzábamos, ya no lo pedíamos, y cuando se portaba mal o cuando tenía conductas distintas a las que los demás niños tenían, entonces la maestra podía decir, es que este niño tiene esto. Y lo mandaban a USAER, y lo mandaban a terapia, y lo mandaban a apoyos, pero había una tendencia de reparar al niño, ¿no? De ayudarlo a que hiciera cosas. Cuando la mirada la centramos entonces en el ambiente educativo, ya no hay que reparar al niño, más bien hay que hacer como ese niño puede tener habilidades funcionales y adaptativas para los objetivos que nos planteamos. ¿Qué les parece interesante, no? Como soy neuropsicólogo, les voy a hablar un poquito del cerebro, un poquito de las habilidades de unas vías, pero vamos a ver cómo la neuropsicología y en general las neurociencias se pueden aplicar a la enseñanza y son cosas mucho más comunes, ¿no? Muchas cosas que tenemos en el aula y en nuestras casas todos los días y que a lo mejor son herramientas que no hemos descubierto o no hemos sabido aplicar. Hay un concepto muy novedoso, y novedoso no por nuevo, sí ha tenido un boom, ¿no? Pero la plasticidad o la neuroplasticidad es algo que ha venido a salvar a muchos, ¿no? O sea, es algo que nos ha hecho que a través de entenderla hemos podido aplicar
para muchas personas. Ya no estamos hablando solo de discapacidad, estamos hablando de una persona mayor que tuvo un derrame o un infarto cerebral o un episodio, ¿no?, vascular cerebral, entonces pierde habilidades, pero la plasticidad es como este conjunto de neuronas, ¿no? Nuestras células del sistema nervioso se llaman neuronas, y las neuronas hacen el trabajo que las que se murieron dejaron pendiente, ¿no? Entonces, además, esto tiene cambios morfológicos, o sea, hasta en la forma del cerebro, grandotes y chiquitos, ¿no? O sea, en las conexiones que establecen, que se llaman sinapsis, se pueden cambiar los caminos, si una vía se cierra, se abren otras. Entonces, ahí está un mar de oportunidades para cuando, si algo nos falla, entonces nuestro cerebro nos ayuda a reparar el daño, por decirlo de alguna manera, y no solo eso, también nos va haciendo más diestros para lo que más necesitamos, ¿no? ¿Se dan cuenta de la maravilla? Si nosotros necesitamos hacer algo y lo practicamos mucho, entonces muchas de nuestras neuronas harán nuevas conexiones, nuevas sinapsis, eh, para lograr ese objetivo que tenemos. Y lo vamos a descubrir, lo vamos a experimentar y a evidenciar nosotros mismos en la práctica. Me gustaría que vieran esta imagen, este, y observaran con atención. Yo sé que la pantalla, que, ¿no?, los medios digitales, bueno, puede haber variaciones, pero intenten ver cuántos tonos de rojo ven acá, en este cuadro de la izquierda. Cuéntenlos bien, fíjense bien. Muy bien. Miren, por lo regular, un hombre, si fue un hombre quien lo vio, dirá que son 5, ¿no?, 4. Pero una mujer tendrá una tendencia más alta, ¿no? O sea, te tendrá un 7, un 8, un 6. Acá realmente hay 8 tonos distintos de rojo. ¿Y por qué obedece que las mujeres tienen una capacidad para identificar más tonalidades en rojo que los hombres? Bueno, esto responde a una razón evolutiva. Las mujeres que se quedaban en casa encargadas de la cosecha, tenían que identificar estas fotos de la derecha, estas vallas de la derecha, tenían que identificar muy bien, porque las de arriba eran saludables, se podían comer, y estas que estamos viendo abajo eran venenosas. Entonces, esta necesidad de sobrevivir hizo que sus cerebros se fueran afinando para buscar diferentes tonalidades de rojo. Ahora las mujeres ya no van a buscar vallas a la naturaleza, sin embargo conservamos esta herencia. Entonces se dan cuenta cómo nuestro cerebro, incluso por herencia y por genética, se va afinando a ciertas cosas, a las que más necesitamos. Por eso utilizamos menos el olfato, porque ya no nos ayuda a sobrevivir, ¿no? Entonces vamos a ver otras formas de plasticidad. Bien, en general hay 5, ¿no? Para temas, para temas de la plática incluí solo 4. Y bueno, son muy interesantes. ¿Se acuerdan que nuestras abuelitas nos decían que las neuronas se mueren y ya no salen más y que había que cuidarlas? Porque sí teníamos muchísimas, ¿no? Como 80 millones, pero que si se morían, se morían. Bueno, pues últimamente nos hemos dado cuenta que las neuronas, nacen nuevas neuronas. Esta palabra en neurogénesis, obedece a génesis como origen, ¿no?, como nuevo, y entonces vuelven a nacer neuronas. Hemos visto que en una persona adulta se crean alrededor de 70 neuronas diarias. Realmente, por ejemplo, fumar, beber, accidentes, cerebrovasculares matan mucho más de 70, ¿no? La misma edad, una poda sináptica, ahorita vamos a ver un poco eso, pero se mueren muchas, ¿no? El tema es que si las regeneramos, ¿cómo las podemos regenerar? Bueno, pues se sabe que el estrés es algo que mata neuronas, y se sabe que estados de tranquilidad fomenta su producción. De la misma manera, el sueño es importantísimo, y actividades físicas lúdicas. Si, por ejemplo, un señor de 70 años se va a bailar danzón una hora, y un señor de 70 años con condiciones similares va a hacer
bicicleta una hora, bicicleta fija, y le aburre la bicicleta fija, va a generar más neuronas las cosas que te entretengan, la actividad física que te entretenga, que las que no te entretienen. Y esto pasa en ratas también, cuando les ponen laberintos y cosas como a desarrollar. Entonces, tienen un mejor desarrollo de neuronas. Entonces, sí tenemos neuronas nuevas. Todavía, por ejemplo, en los niños, hasta los 14 años se dan como unos estirones, digamos, ¿no? Como una generación de neuronas que todavía entre 14 y 16 años pueden ser los últimos estirones. Entonces, tampoco podemos decir que un niño que no habla a los 5 años no vaya a hablar para siempre, ¿no? Quizás sí tenga algún déficit, ¿no? Quizá a lo mejor no le entiendan bien o pronuncie bien, pero todavía yo he visto niños que van bien en su proceso de desarrollo, es decir, se mueven gruesamente, o sea, como en desplazamiento bien, se mueven finamente bien, como en pinza, este, socializan bien, nada más no hablan, ¿no? Y tienen 5 años y no hablan, y de repente hablan, ¿no? Con estimulación, con socialización, es decir, que el cerebro es plástico y puede adquirir nuevas habilidades que necesitemos. Muchas veces el niño no habla porque no necesitamos hablar, ¿no? El lenguaje, a pesar de sí tener un precableado, el lenguaje, tú encierras a una niña en un cuarto toda su infancia y no sale hablando, ¿no? El lenguaje es algo que tenemos que estimular. Y así como el lenguaje, muchas cosas. La atención se estimula, el control de impulsos se estimula. Solamente tenemos que encontrar un entorno favorable. Ahí la labor de las educadoras, de las asistentes, de las mamás, de los papás, de los cuidadores, de las abuelitas, en cómo estimulamos esto. Tenemos la sinaptogénesis, recordemos que la sinapsis es como un espacio donde las neuronas se comunican. Entonces hagan de cuenta que van haciendo como caminitos, ¿no? Y para cada habilidad nuestras neuronas se tienen que comunicar. Eh, Pero cuando nos enfrentamos a algo nuevo, nuestras neuronas hacen nuevas conexiones. Y esto es mucho más grande que la neurogénesis. La sinaptogénesis es algo que está continuamente, diario, hacemos nuevos caminos. Aquí tenemos a una compañera de Cindy, es una asistente que está haciendo gimnasia cerebral, no sé si alcancen a ver. La mano de arriba está tocando su cabeza así, ¿no? Como rítmicamente. La mano de abajo está sobando su estómago rítmicamente. Entonces, la gimnasia cerebral, este ejercicio motriz, consiste en hacer ambos al mismo tiempo, ambos movimientos. Entonces, uno se pega y otro gira, ¿no? Así como lo estoy haciendo. El tema es que hay personas que no lo pueden hacer. Miren, yo les invito a que lo intenten. Vamos a dar 5 segunditos para que lo intenten. Recuerden, una mano acá y otra mano acá. No importa que estés en tu trabajo o en tu casa y la gente te vea como, bueno, y ese loco que está haciendo, tú inténtalo. Va a ser complicado para quienes no lo han hecho, pero si lo sigues intentando, mira, hay una forma de hacerlo más fácil. En cuanto tu mano toque tu cabeza, la mano de acá va a ir arriba. Y en cuanto la mano vaya abajo, entonces levantas la otra. Y así intentas unir estos dos puntos. Uno, dos. Uno, dos. Si lo estás intentando y lo puedes lograr, tu cerebro acaba de hacer nuevas conexiones neuronales, ¿no? Acabas de hacer sinaptogénesis. Y es tan fácil y clarito como que los niños cuántas no hacen, ¿no? Además, déjenme decirles que el cerebro en los niños es muchísimo más plástico que en los adultos, entonces ellos todo el tiempo lo están haciendo. Algo muy importante es que si esta habilidad que está haciendo la maestra aquí, tú las practicas diario, entonces vas a generar que esta vía se haga, estas nuevas conexiones se potencialicen, se hagan más fuertes y a largo plazo va a ser algo que nunca se te olvide. Por eso dicen que el que aprende a andar en bicicleta nunca se olvida o algo así, o que eso nunca se olvida, es justo por eso, porque si lo practicas mucho, entonces tus vías neuronales se van a adecuar a eso. De la misma forma, el cerebro quita los recursos que no necesita. Nosotros podemos tener una depresión sináptica duradera. Las siglas estas son en inglés, ¿no? Entonces podemos tener una depresión sináptica, significa que si la maestra deja de practicar esto muchos años y de verdad no le sirve y ya no lo hace, entonces esos caminos que habían formado sus neuronas ya no van a servir y se van a separar y van a dejar de hacer sinapsis. Y entonces adquirir la habilidad le va a costar más trabajo.
hay un video muy interesante en YouTube de una persona que manda a modificar su bicicleta. Entonces, cuando él hace el manubrio a la derecha, realmente la rueda se va hacia el otro lado, se va hacia la izquierda. Y así, él le va a la izquierda y se va a la derecha. Él ya sabía andar en bicicleta. Pero cuando hace esta modificación se caía y se caía y se caía. Y le costó 8 meses practicando diario, 20 minutos, lograr dominar la bici. ¿Qué pasó ahí? Tuvo que deprimir la sinapsis que ya había, que no le servían, ya no le servía saber que si le daba a la derecha la bicicleta iba a agarrar una orientación. Ya no era necesario, ahora necesitaba hacer otra potencialización. Le costó 8 meses a un adulto. Y a su hijo le costó 2 días. ¿No? Su hijo, que también ya sabía andar en bicicleta, lo hizo mucho más rápido por su plasticidad cerebral. Posteriormente, nada más por curiosidad, esta persona dice, bueno, ahora voy a agarrar una bicicleta normal, como las que yo he manejado toda la vida, y luego vuelve a adquirir la habilidad. Es decir, que él ya tenía una potencialización a largo plazo. Hay hasta algunos ejercicios de que si siempre tienes el bote del lado derecho, lo pongas del lado izquierdo, y te vas a sorprender cuántas veces intentas por esta potencialización a largo plazo y también por otros mecanismos más basales en el cerebro, eh, vas a intentar tirarlo del mismo lado. Entonces te hace muy bien, les hace muy bien a los niños cambiar escenarios, en general estimularlos. Espero que no esté aburrido, espero que vayan bien. Les puse una imagen del cerebro con colores, donde podemos ver cómo en general lo que dice premotor o motor tiene que ver con movimiento, ¿no? Esta área de Broca tiene que ver con lenguaje, con la producción emitida o hablada del lenguaje. Incluso en sordos también el área de Broca funciona, aunque hablen con las manos. Corteza auditiva, esta área también es muy involucrada en el lenguaje y tiene que ver con cómo entendemos y cómo hilamos el lenguaje. Y esta corteza, esta área, corteza es como la orillita, ¿no? Esta área nos ayuda a saber qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? El tacto. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Bueno, y acá abajo del video, esta área en verde es el área visual, ¿no? El 17 de Broadman. Entonces, vamos a pensar que alguien no ve, ¿no? Que alguien por daño en el órgano sensorial o daño a nivel central, es decir, en el cerebro o en el ojo no ve, tenemos todas las demás para estimular aprendizaje. Y es impresionante cómo otras áreas pueden cubrir, quizá no la función tal cual del área dañada, o del órgano dañado, pero el cerebro tan plástico siempre busca tener un buen desempeño. Busca hacer el trabajo de los otros y ¿qué creen? Se logra. Por eso es que el área de Broca, que tiene que ver mucho con la emisión del lenguaje, y cuando hay un daño aquí, la persona no se le entiende. También un daño aquí no se le entiende a un sordo que está hablando con lengua de señas, ¿no? Es impresionante. Entonces, tiene que ver solo con la boca, ¿no? Tiene que ver con las otras áreas que podemos estimular. Incluso alguien con un problema aquí o acá que no hablan bien y que tienen una afasia o un problema de lenguaje, se rehabilitan, ¿no? Y con práctica la neuroplasticidad hace maravillas, de verdad. Vamos a ver ahora sí pongan mucha atención, vamos a ver qué estrategias en sí mismas nos pueden ayudar para nosotros fomentar, recuerden, enriquecer el entorno, enriquecer el ambiente y no enriquecer a los pequeños, ¿no? A las pequeñas. Nosotros en Sendy hacemos eso, o sea, nosotros, cuando un niño llega a Sendy, Sendy se adapta al niño, no es que el niño deba cumplir ciertos parámetros, ¿no? O sea, nosotros intentamos de la manera más creativa llegar, y bueno, y se van a sorprender ahorita que avancemos, pero es justo lo que es la invitación de esta plática, ¿no? O sea, nosotros somos quienes vamos a delimitar el desarrollo de alguien con simple creatividad, ¿no? O sea, si nosotros somos muy creativos, entonces el desarrollo puede ir para arriba y si nosotros nada más queremos que Juanito haga lo mismo que hacen todos en el salón, entonces a lo mejor nos estamos nosotros limitando y lo estamos limitando, ¿no? Porque quizá no lo logre, pero
cuando buscamos otras alternativas. No sé si más o menos pueda ser claro con esta idea. Me gustaría que sí, sí poder ser claro y me gustaría además poderla compartir con ustedes y que ustedes estén de acuerdo con esto, ¿no? Me parece que esta conciencia sí, sí es como una gotita de agua, ¿no? Que si va a más y más y más y la podemos como dispersar en más personas, entonces habría discapacidades que se acabarían, ¿no? Si, por ejemplo, en la matrícula de educación inicial enseñáramos lengua de señas a todas las personas, entonces un sordo no tendría limitantes para la comunicación, ¿no? ¿Se acuerdan de la primera gráfica? Bueno, de qué hay más y qué hay menos. Yo intenté agarrar un poquito de estas, tendría que ser una práctica mucho más larga, ¿no? Y tendría que ser hasta un entrenamiento como para poder tener muchas herramientas, pero agarré algunas interesantes, curiositas que espero les guste. Recordemos que tenemos temas motrices, tenemos temas intelectuales como atención, memoria, ¿no? Comunicación agarro acá y acá, y visión. Vamos a ver. La motricidad, les quiero contar algo rapidísimo. Yo daba clases antes en una universidad en la carrera de psicopedagogía, que la psicopedagogía es como la combinación entre herramientas de enseñanza y temas de emociones y habilidades, ¿no? Dirigido para enseñar cualquier cosa. Entonces, justo un estudiante mío de octavo cuatrimestre, ya era muy avanzado, ¿no? Y entonces fuimos a hacer una práctica que tenía que ver con otra cosa, tenía que ver con medios digitales, ¿no? Y este riesgo que los niños tienen. Era un sexto de primaria. Entonces llegamos y mi alumno diseñó y planeó una actividad que aparte era su evaluación, ¿no? En todo el cuatrimestre. Y entonces llega a entregar, una parte de la actividad era entregar papelitos, ¿no? Llega con todos los alumnos y de repente se encuentra una chica que tenía discapacidad, perdón, tenía parálisis cerebral, y esa característica es que todo funciona perfecto excepto la motricidad. Entonces no se puede mover, no puede hablar bien, porque también es la motricidad en la boca, ¿no? No tiene un control cefálico de la cabeza bien, bueno. Entonces mi alumno llega ya en octavo cuatrimestre, entonces empieza a repartir hojitas y cuando llega esta chica, se desubica, le da miedo a mi alumno y se la salta, ¿no? Y sigue y da a todos, ¿no? Y termina de dar todo y hace la actividad. Bueno, no tiene una idea cómo regañar a este pobre muchacho. Yo le decía, bueno, es que si fueras ingeniero, te la paso, ¿no? Si no te dedicaras a esto, bueno, pues te dio miedo, pero si tienes vocación para eso, algo te tuvo que haber salido, ¿no? Alguna idea, Obviamente, bueno, pues ya yo intervine y también las maestras y bueno, pudimos hacer que esta chica hiciera la actividad, pero ahí está un gran ejemplo de cómo en ambientes educativos y además en gente que se está formando profesionalmente, faltaron, ¿no? Aquí les pongo algunas fotitos, miren, por ejemplo, parálisis cerebral. A veces no podemos tener un control fino, ¿no? Una motricidad fina, como cerrar la mano, abrirla, hacer pinzas. Entonces, bueno, utilizas lápices más gruesos, utilizas pelotitas como estas que estamos viendo, o agarras un plumón, un pizarrón y lo forras con mucho más tape. Mucho, 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 para hacerlo mucho más grande y se sorprenderían de ver los avances en lectoescritura de alguien así. Hay aplicaciones también, como esta que estamos viendo, donde si el control motriz fino, es decir, movimientos así chiquititos, no pueden, por ejemplo, teclear un 7, un menos, entonces ellos lo van dibujando, es como una pantalla táctil donde ellos dibujan y entonces es una calculadora que realmente da los resultados numéricos, ¿no? Que se les solicita. Entonces, solamente es cuestión de tener más herramientas, de tener, incluso, por ejemplo, acá tenemos estos aparatos que venden cuando alguien puede mover la cabeza, no puede mover las manos, y así se expresa, así se comunica, así dibuja, así escribe. Recuerden que la plasticidad les va dando estas habilidades que si pierdes en una, tienes en otra, y entonces llegan a ser muy diestros con la cabeza, y a tener bonita letra, ¿no? Muchos que yo conozco que sí usan sus manos.
por ejemplo, en la motricidad. Vamos a ver otro. Cuando alguien, ya ven, hay un tema ahí con la lectoescritura, que además es una habilidad pues, muy importante, pero lo cierto es que no todos lo logramos de diferente, de la misma forma. Todos aprendemos diferente, tenemos nuestros tiempos. A veces, a veces no tenemos como alguna dificultad evidente, a veces escuchamos, vemos, entendemos. Y justo yo tuve una experiencia con un chiquito que ya sabía leer mamá, pero no podía hacer el significado de mamá, ¿no? O sea, él me decía, a. Y yo, a ver, dilo rápido. Ma. A ver, más rápido. Ma. Y de repente abre los ojos y como que en su cabeza llegó la imagen de esa señora amorosa que lo cuidaba, abre los ojos, sonríe y me dice, mamá, ¿no? O sea, le costó mucho trabajo. Es como si, por ejemplo, nosotros escucháramos la palabra bosque, ¿no? Y si tú escuchas bosque, entonces piensas, ese se llama metalenguaje, tú piensas en una zona con muchos árboles, pero a lo mejor alguien cuando escucha bosque podría pensar voz que grita, voz que está calladita, y no hace esta integración, ¿no? Y esto no necesitamos tener una discapacidad intelectual para tener estos problemas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, para niños con problemas visuales o auditivos, nosotros podemos enseñar la grafía, o sea, la forma de la letra en la zona del cuerpo, o sea, tocar al niño, vamos, obviamente con mucho cuidado esto, ¿no? Pero con nuestros hijos, por ejemplo, podemos tocar a nuestros hijos en zonas del cuerpo grande, no tiene que ser piel con piel, ¿no? O sea, puede ser a través del suéter y nosotros dibujarles una A, ¿no? Y repetirles que esa es la A. Alguien con problemas visuales va a tener mucha sensibilidad táctil, entonces esto puede ayudar muchísimo. Lo recomendable es empezar en zonas altas y empezar a reducir el tamaño. Así también para la emisión de la escritura, lo recomendable es iniciar con movimientos muy gruesos, o sea, en él mismo, vete para adelante, vete para atrás, vete para un lado, para el otro, abajo, arriba, y después vamos a empezar a reducir hasta llegar a una hoja, ¿no? Y en la hoja va a haber un arriba, un abajo, pero esta ubicación espacial empieza de grande a chiquito. Por eso entonces empezamos en zonas grandes del cuerpo y lo vamos reduciendo. Lo podemos hacer en el aire, cuando ya es la emisión, ¿no? O sea, primero es como una recepción de información donde nosotros dibujamos las letras. Y después le pedimos que él las emita, donde tiene que pasar un proceso en la cabeza de recibir, integrar información y después dar una respuesta, donde él entonces dibuje en el aire primero, después nos vamos a ir al cuaderno. Hay una zona en el cerebro que se llama homúnculo. Y el homúnculo tenemos uno motor, es decir, para movernos, y uno para percibir, ¿no? Eh, Nosotros tenemos, por ejemplo, mucha movilidad en las manos, o sea, gran parte de nuestra corteza cerebral está destinada a las manos, al pulgar, y, y justo dibujar en el aire puede estimular estas conexiones. Entonces, eh, sí también es cierto que todavía lamentablemente hay ocasiones donde si una niña o un niño no puede lograr la lectoescritura, se lo pasan, ¿no? Creo que vale la pena hacer estos ejercicios, ¿no? Tener en una escuela regular, no tenemos que mandarlo digo, también los apoyos son buenísimos, pero no tendremos que mandarlo con muchos especialistas, ¿no? Como para nosotros en el aula o con nuestros hijos, ¿no? Practicarlo. Con los sordos les cuesta mucho trabajo hablar porque pues nunca escuchan el lenguaje, entonces no tienen como un referente fonético, ¿no? O sea, no saben cómo suena la A, que es como nosotros aprendemos a hablar. Sin embargo, se puede. Ahí tienen a Helen Keller, ¿no? Que ella no veía, ella no escuchaba y ella se comunicaba, ¿no? Y ella escribía cosas. El tema es que nosotros nos apoyamos el tacto con los sordos para que sientan el sonido. A lo mejor no escuchan el sonido en la hipoacusia, pero sienten el sonido. Entonces, nosotros agarramos, por ejemplo, la letra y pueden hacerlo ustedes ahorita en su casa, ¿no? O sea, si ustedes toman su garganta y pronuncian el fonema M de M de mamá, miren, siéntanlo, lo voy a hacer con ustedes. Da cierta vibración. Ahora vamos a pronunciar la K. Vamos a decir, por ejemplo, no la C, sino la K, como K, 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 K. ¿Se dan cuenta de la diferencia enorme entre la M y la K en la mano?
No tanto en el sonido, sino en cómo se siente la vibración, cambian, ¿no? Incluso a los niños les puedes decir, por ejemplo, la S, sonríe, saca aire. Entonces a lo mejor no escuchan el tss, pero lo saben hacer. Morfológicamente tienen memoria en el movimiento, ¿no? También se va para alguien que no escucha, también se le va a complicar mucho adquirir el símbolo. O digo, no tanto como pronunciarlo, obviamente, pero también va a tener dificultades para eso. Entonces, lo de arriba también les funciona, ¿no? O sea, zonas amplias para sentir el símbolo. O sea, el dibujito de la A, por ejemplo. Esto es muy interesante. Nosotros descubrimos que tenemos una zona por acá, que es la amígdala, y la amígdala ahí se almacena la memoria del miedo. Cuando algo nos asusta, se almacena en la amígdala más que en la corteza, o más que en zonas que están destinadas para la memoria. Eh, un médico veía a un paciente con Alzheimer, ¿no? No recordaba nada, la zona de la corteza ya no podía generar engramas de recuerdos, ¿no? La memoria es como recibir información, almacenarla en una caja y consolidarla o cerrarla, para que después uno llegue y evoque o saque los recuerdos, ¿no? Entonces, más o menos es un poco así las fases de la memoria, se lo estoy simplificando muchísimo, pero entonces en padecimientos como Alzheimer tenemos ya recuerdos guardados, pero ya no podemos meter nuevos. Entonces este médico se ponía una tachuela en la mano, entonces saludaba a don Benito, ¿no? Y entonces don Benito cuando lo saluda y estrecha la mano, siente el piquete y pasa un mes, vuelve a ir don Benito a su consulta médica, el doctor lo vuelve a saludar y don Benito, que no recordaba y juraba no haber estado ahí nunca porque no puede almacenar nuevos recuerdos, no quiso saludar al doctor, ¿no? Y entonces le preguntaba al doctor, bueno, pero ¿por qué no me quieres saludar? No sé. Oye, pero ya me conoces, ¿no? ¿Y por qué no me quieres dar la mano? No, ¿no? Entonces, hay otras zonas donde almacenamos recuerdos, ¿no? Entonces, digo, un niño emocionado, un niño asustado, si hacemos como una historia y modulamos nuestro tono de voz, entonces puede ayudar a recordar, ¿no? Si alguien con Alzheimer lo logra, ¿no? Tenemos otra memoria, también les voy a contar otra historia, de un chico que se convulsionaba mucho, ¿no? Entonces la única opción era operarlo y le cortaron una parte del cerebro que después por accidente descubrieron que esa parte del cerebro es la encargada de almacenar o generar nuevos recuerdos. Entonces el chico fue estudiado por una psicóloga mucho tiempo o neuróloga, no recuerdo, y el chico empezaba a no, o sea, él por ejemplo vivía un día, al día siguiente no volvía, no recordaba nada, ¿no? Y así muchos días. Imagínense tener la imagen de ti a los 14 años. O sea, tú recuerdas que tienes 14 años, cuando ya tienes 70, ¿no? Entonces vas al espejo y ves a alguien que no eres tú, ¿no? Entonces, así de fuerte era para este muchacho por haber perdido el hipocampo, que era estas zonas que le cortaron. Sin embargo, la psicóloga esta, la profesional que lo veía, le hacía dibujar una estrella al revés en un espejo y que creen, día con día adquiría más la habilidad. Y en periodo de tiempo, de cierto tiempo, entonces ya podía dibujar muy bien una estrella. Ahí encontramos la memoria procedimental, que tampoco se almacena en la corteza, sino se almacena más por aquí, en los ganglios basales, ¿no? Pasó también con un pianista, Clive Warren. Él le dio herpes, tuvo un problema de amnesia hacia atrás muy fuerte, pero solo recordaba, él era concertista de piano, y solo recordaba dos cosas, que amaba a su esposa, y no sabía ni quién era, no sabía cómo se llamaba, solo recordaba que amaba a su esposa y podía tocar el piano. Le ponían una partitura y la tocaba perfectamente. Lo que aprendemos de Clive Warren es que obtenemos memoria de diferentes lados del cerebro, lo cual lo podemos aplicar con nuestros niños y entonces estimular diferentes áreas del cerebro. Ya van dos, las emociones acá y los procedimientos. Por eso, por ejemplo, personas con síndrome de Down
son muy buenas en haciendo cosas habituales, procedimentales, es decir, hábitos, hábitos, repetición, repetición, y todos lo podemos lograr, ¿no? Vamos a hablar de la memoria del movimiento, memoria kinestésica, vamos a tener un ejercicio ahorita, y vamos a hablar de los bits de información. Y vamos a empezar con los bits de información. Les voy a decir unas palabras, por favor no las anoten, no hagan trampa, o les voy a decir unas letras. Vamos a ver cuántas podemos nosotros recordar. ¿Está bien? No intenten no hacer trampas, solamente vamos a ver cuántas pueden recordar. Las palabras son, ¿listos? M, O, H, A, M, E, D. Intenten decirlas y anoten cuántas dicen. Voy a dar unos segunditos. ¿Ok? Vamos a ver cuáles eran las letras. A ver si le atinaste. M, O, S, H, A, M, E, D. La mayoría de personas, bits se refiere como unidades. La mayoría de personas va a recordar 7 unidades o 7 bits de información. Yo les di algo de 7. En teoría deberíamos recordarlo. Pero se dio cuenta que 7 es como George Miller, se dio cuenta que el 7 era el promedio, pero que algunos recordaban hasta 9 y otros recordaban hasta 5, ¿no? O sea, en teoría alguien recuerda siempre entre 5 y 9 con tendencia al 7. Nosotros utilizamos ahorita, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits de información. En teoría lo que podríamos recordar. Pero estos 7 bits los vamos a resumir en uno. Fíjense. Reconocen a este muchachón, es Mohamed Ali. Y cuando escuchamos Mohamed, entonces tenemos que los 7 bits que les había dado en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se hacen 1. Se hacen este bit de información, Mohamed. A ver, ahora, si yo les quitara esto y les pido que recuerden, que me digan las palabras, las letras que les dije, me las van a decir perfectamente porque en su cerebro ya está Mohamed. 7 bits de información se hizo 1. Esta herramienta podría ser útil para nuestras aulas. Impresionante, de verdad, pruébenlo, se van a maravillar, ¿no? Concluyendo, ¿a qué se refiere? Juntar información y asociarla con algo porque ya disminuimos los bits de información. Algunas recomendaciones para atención. ¿Se acuerdan del cerebro que tenía varias vías, una sentía y así? Bueno, hay que tocarlo, entonces va a activar una zona del cerebro. Hay que tener contacto físico, activa otra zona del cerebro. Y hay que hablarle y activa otra zona del cerebro. Entonces, la información o la indicación le va a entrar por diferentes vías. Y va a tener muchísima más probabilidad de que el niño te haga caso, la niña te haga caso, si entra por diferentes vías que si entra solo por una. Si un niño con, por ejemplo, con mucha inquietud o con mucha hiperactividad no te ve, haz de cuenta que no te escucha. Y si no te siente, haz de cuenta que no te escucha, ¿no? Entonces, nosotros podemos ahorrar información y dar una instrucción precisa. O sea, das la indicación a todo el grupo y después te acercas con él, te pones al nivel de los ojos, ojos con ojos, lo puedes, si te permite tocarlo, lo tocas, y le dices con voz, dibuja aquí verde, ¿no? Ahorra todos los bits de información que no sean necesarios, ¿no? Y filtra la información en cosas, sí, específicas. Le va a ayudar muchísimo. Si un niño atiende, o sea, tiene atención, entonces va a recordar mejor. Si un niño no tiene atención, no va a recordar. Y si un niño está emocionado, va a tener atención. O estresado también, pero no es el caso, ¿eh? Por eso cuando nos asaltan o cuando tenemos algún evento de mucho estrés, nos acordamos muchísimo de algo, porque se hace una memoria de túnel, ¿no? Pero bueno, el tema es que las emociones generan atención y la atención genera memoria. Vamos a hablar de la memoria del movimiento. Esto es una receta para hacer chiles en nogada. Elegí esto porque me dijeron que era muy complicado, estaba entre esto y mole, ¿no? Entonces, si nosotros intentamos recordar las palabras, vamos a pensar que les doy 10 segundos. Digo, no lo vamos a hacer, pero les doy 10 segundos. Intentamos recordar las palabras. Después les quito la imagen. Y ustedes dicen las palabras, van a recordar entre 7, 9, 5, ¿no? Si ustedes intentan cerrar los ojos y que alguien se los lea en voz alta, como manteca de cerdo, cebolla picada, ajo picado, res molida, mientras ustedes están con los ojos cerrados,
se activa la memoria eólica o auditiva, y entonces podrían recordar más, de acuerdo a su tipo de aprendizaje. Pero si ustedes asignan señas a estas ingredientes, probablemente recuerden más. Por ejemplo, para recordar la manteca de cerdo podrían hacer así, ¿no? Para recordar cebolla finamente picada, yo haría así. Entonces ya no recuerdas la cebolla, ni recuerdas el cerdo, recuerdas la seña. Se sorprenderán cuando si pueden hacerlo en algún momento con una lista de información, la memoria kinestésica puede ser de mucha ayuda para nuestros niños. Hagan que sea como una coreografía, hagan como un baile, hagan que se aprendan cosas a través del movimiento. Tenemos un autor que nos propone distintas formas de aprender, no solo una inteligencia, como les decía al principio, sino una gama de inteligencias, que son todas estas. No las vamos a leer, ustedes léanlas, y les voy a proponer una actividad novedosa para esto. Vamos a pensar que eres educadora. Entonces y que estás en preescolar dando profesiones, ¿no? El tema de profesiones. Entonces tú vas a poner, de acuerdo a las inteligencias que están de este lado, algunas instrucciones que tienen que ver con la inteligencia. Ajá. O sea, por ejemplo, lógica matemática es enumera. Intrapersonal, que es dentro de las personas, es reflexiona, imagina, ¿no? ¿Qué profesión eres? Interpersonal fuera de las personas, entonces es las cosas sociales, busca un compañero o compañera, agrúpate en equipo y les pones los diferentes letreros, estos letreros te los pegas en el salón, ¿no? Entonces alguien que se los lea y les dices, a ver, aquí vas a hacer esto, pasa al siguiente, acá vas a hacer esto, pasa al siguiente, que el niño sepa de todos. Y después le pides que elija uno, ¿no? ¿Cuál te gustaría hacer más? Eso nos va a ayudar a identificar qué inteligencia tiene más desarrollada y después a poder fomentarla, ¿no? A lo mejor un niño dice, no, yo quiero actuar, no voy a hablar, pura mímica de una profesión. Bueno, nos está hablando que su interés y quizás su habilidad tiene que ver con corporal kinestésica, con naturalista, con lo que sea, ¿no? Muy útil. Hablando de comunicación y con la ayuda de la licenciada Estefanía Orozco, les quiero contar sobre Jean Dominique. Él era editor de la revista Elle, una revista muy famosa en Francia, y tuvo un problema en el cerebro que lo paralizó por completo. Solo podía mover un ojo, pero era consciente de todo. A esto le llamamos el síndrome de enclaustramiento. ¿Se imaginan la desesperación? Solo movía el ojo izquierdo, pero entendía todo. Entonces una muy hábil terapeuta del lenguaje le hizo algo así como lo que estamos viendo, que es el abecedario, pero lo acomodó por frecuencia de uso. En español esto es, pero en francés, bueno, era otra frecuencia de uso. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Arturo, ¿eh? Entonces, ¿cómo te llamas? Y la terapeuta, él no se podía hablar ni mover. La terapeuta decía, bueno, ni comer podía él. La terapeuta decía, A, y yo cerraba uno, ok, A, y me mataba. Y luego volví a empezar. A, O, S, R. Y ahí cierro el ojo. Ok, AR. Y así, y así se comunicaba. Este es un ejemplo padrísimo. ¿Qué creen? Que así escribió un libro. Ahí está su nombre, ahí está el libro. Léanlo, cómprenlo. Lo escribió así y 2 años después de su accidente murió de neumonía. Pero ahí está un ejemplo de cómo la barrera nunca está, ni siquiera en un daño físico tan evidente, ¿no? Para finalizar, les quiero hablar de los tableros de comunicación. Por ejemplo, para la chica esta, ¿te acuerdan de la historia de mi alumno que se saltó a una chica con parálisis cerebral, que no se podía mover? Parálisis cerebral infantil, PCI. Entonces lo mandé de tarea y de castigo a hacer un tablero de comunicación. Hay tableros de comunicación súper sencillos. Cuando alguien no se puede mover, por lo regular tiene control ocular, es decir, puede mover los ojos, o la cabeza un poco. Entonces, hacia arriba sí, hacia abajo no. Ahí tenemos toda la comunicación. Bueno, y esto se puede hacer más grande. Le puedes poner, por ejemplo, arriba, quiero. Por ejemplo, con esta chica teníamos un tablero de necesidades, uno de emociones, y como ya iba a entrar a la secundaria,
nos pareció vital que tuviera un me gustas, ¿no? Quiere ser mi novio, entonces, o sea, un desarrollo social, ¿no? Entonces, eh, cuando, por ejemplo, hay un problema en el entendimiento, nosotros les puse aquí un no y acá un sí. Nosotros vamos a poner objetos que el niño o la niña tengan en casa. Si vamos a poner un plato, le vamos a tomar foto a su plato, no a un plato porque puede no reconocerlo. Una taza, esta taza, por ejemplo, es la que el niño debería usar. Y para decir vaso, no vamos a hacer algo de internet porque a lo mejor no lo necesita. Entonces, él con la mirada nos puede ir diciendo qué necesita. ¿Tengo hambre? Tengo sed. ¿Quiero? No quiero. ¿Quiero ir al baño? Quiero poner atención, ¿no? Y podemos entrenar a un amigo, a un compañero, para que siempre cargue tableros de comunicación y en cada momento se lo haga. Esto está fomentando empatía y no está fomentando inclusión y no discriminación. Espero que la plática les haya sido de su interés. Algo más ahí está de referencias. Y bueno, estoy a sus órdenes. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero de verdad que lo lleven a la práctica. Practiquen alguna de las técnicas. Se sorprenderán. Eso fue todo por mi participación. Les quiero dar las gracias por su atención. Espero no se hayan aburrido. Y bueno, buen día.